Bueno chicos, ahora sí. Buen día, vamos a empezar con la clase de sistema linfático e inmune. ¿Sí? Ya estuvimos viendo algunos sistemas, se vio sistema nervioso, se vio sistema endocrino, se vio sistema osteomuscular. Ahora nos vamos a alejar un poquito de esos sistemas y vamos a ir a un sistema que es prácticamente independiente del resto. ¿Sí? Es el sistema nervioso y el sistema linfático y el sistema inmunitario. Bien, ¿qué entendemos primero por sistema linfático y sistema inmunitario? ¿Qué es el sistema linfático? Vamos a hacer una definición. Decimos que es una red de órganos, ganglios linfáticos, conductos y vasos linfáticos que producen y transportan linfa desde los tejidos hasta el torrente sanguíneo. ¿Sí? Recuerden que todas estas clases nosotros las subimos a la plataforma, ¿sí? Igual que el video, entonces si van a copiar la definición la van a tener tal cual en la presentación después. El sistema linfático es una parte principal del sistema inmunitario del cuerpo. Nosotros a lo largo de los teóricos fuimos viendo y también fuimos evaluando y fuimos preguntándoles en todos los trabajos prácticos que hicimos hasta ahora cómo se controla la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Tuvieron una primera clase en donde se analizaba la homeostasis. ¿Cómo hará el sistema linfático para controlar la homeostasis? ¿Escucharon alguna vez hablar del sistema linfático? ¿De la linfa? ¿Sistema inmunológico? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Qué funciones tendrá? Vamos a ver un poquito las funciones para ver si podemos asociarlo con el control de la homeostasis y el medio interno. Una de las primeras funciones, drenaje del exceso de líquido intersticial. ¿Qué es el líquido intersticial? ¿Cómo? Es el líquido que rodea la célula. Bien, es el líquido que rodea la célula. ¿Y de dónde viene? En parte del plasma sanguíneo. ¿De dónde más? Viene de las propias células. Y de las propias células. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hay exceso de líquido y la osmolaridad entre la sangre y el líquido intersticial están equilibradas? ¿A dónde va el líquido? ¿Dónde puede ir? ¿Sí? Hacia el sistema linfático, hacia la linfa. Una de las funciones importantes también del sistema linfático es recuperación de sustancias útiles que se escapan de la sangre. ¿Sí? Dijimos que este líquido intersticial podía venir del plasma, ¿no? El plasma, recordemos que es uno de los principales componentes de la sangre. ¿Sí? Entonces, sustancias que se escapan a la sangre, de la sangre, pueden ir al sistema linfático. El sistema linfático volver a circulación sanguínea. Ahora vamos a ver cómo y dónde. No vieron el lípido todavía en química, pero cuando lo vean van a entender cómo es este transporte de lípidos y vitaminas liposolubles. ¿Sí? Absorbidas en el intestino delgado, luego de la digestión. Existen unas proteínas, unas lipoproteínas que se llaman kilomicrones. Los kilomicrones son apolipoproteínas que están asociados, se van formando a medida que el organismo va incorporando lípidos de la dieta. Esos lípidos, esos ácidos grasos y lípidos en general que se van incorporando, no viajan por el sistema circulatorio, viajan a través de la linfa. Van después al sistema circulatorio gracias a las funciones que tiene el sistema linfático. ¿Sí? Los kilomicrones son proteínas diferentes a los lípidos que vamos a encontrar o los transportadores de lípidos que podemos encontrar en la sangre, como el LDL, la HDL, ¿sí? El colesterol bueno, colesterol malo. ¿Se escucharon nombrar una vez? Bueno, son proteínas diferentes. Cuando vean en la unidad 15, si mal no recuerdo, lípidos en química, van a ver y van a discutir bastante sobre este tipo de proteínas. Como ya mencionamos también al principio, es parte fundamental del sistema inmunológico. ¿Sí? Con el sistema inmunológico estamos hablando de las defensas que tiene el cuerpo. ¿Cómo hacemos para no enfermarnos? ¿O por qué no nos enfermamos? ¿O por qué sí?
tenemos entonces, de acuerdo a las funciones, ¿puede el sistema linfático regular la homeostasis? Sí, la va a regular. ¿Sí? ¿La va a regular a través de un sistema nervioso o sistema endocrino? El sistema linfático no. ¿Sí? Es por drenaje. ¿Sí? El líquido atraviesa, ahora vamos a ver cómo son los capilares linfáticos, pasa a los vasos linfáticos y de ahí circula y vuelve al sistema circulatorio. Formación y circulación de la linfa. Dijimos que los capilares sanguíneos de la sangre, este líquido sale del torrente sanguíneo, pasa o atraviesa los líquidos intersticiales y termina en los capilares linfáticos. De los capilares linfáticos, fíjense que hay una asociación muy cercana entre los capilares sanguíneos, ¿sí? El tejido que queda entre los capilares sanguíneos, y en verde siempre se dibuja, por así decirlo, lo que son los vasos linfáticos. Fíjense cómo los líquidos, proteínas, sustancias pueden atravesar los vasos linfáticos o los capilares linfáticos en este caso para generar esta linfa, ¿sí? Y esta circulación linfática. ¿Cómo se moverá este líquido? Unidireccionalmente. Perfecto. ¿Por qué? Porque no puede volver hacia atrás, digamos, porque tiene muchas como válvulas. Bien. Hacen que no vuelva para... No puede volver, para que no salga. Perfecto, no puede volver para atrás. ¿Y qué fuerza lo impulsa el líquido? La contracción del músculo esquelético y la dependencia de presión en la respiración. Oh, hay gente que viene a estudiar. Excelente, ¿sí? Ya van a ver sistema circulatorio. ¿Qué es lo que mueve la sangre? ¿Qué es lo que hace que la sangre se mueva? El corazón. ¿Sí? Bombeo del corazón. ¿Qué es lo que hace que la linfa se mueva? ¿Sí? No hay corazón acá o músculo único que genere el movimiento de la linfa. Lo que va a hacer que la linfa se mueva, justamente como dijo la compañera, ¿sí? El movimiento propio del cuerpo. Los vasos linfáticos están asociados a los músculos lisos y músculos esqueléticos. Entonces el propio movimiento del cuerpo presiona los vasos linfáticos y hace que el líquido vaya en una misma dirección. ¿Por qué va en una misma dirección? Si analizamos la anatomía o la histología de los vasos linfáticos, podemos ver que tienen esta especie de válvulas o valvas, ¿sí? Que cuando hay una presión de líquido de atrás para adelante, estas válvulas se abren, ¿sí? Pero cuando el líquido quiere volver para atrás, ¿qué va a pasar? Se va a cerrar. Entonces el líquido va a tener una dirección única hacia un sentido, ¿sí? Fíjense que el líquido o el líquido intersticial puede atravesar las uniones que hay entre las distintas células que forman el epitelio de los vasos linfáticos. Esto permite que esas proteínas grandes o esas sustancias que no puedan volver al torrente sanguíneo sí puedan entrar y puedan circular a través de los vasos linfáticos. ¿Cómo circula la linfa? ¿Por dónde? ¿Sí? Dijimos que es unidireccional. No solo es unidireccional, también es un sistema abierto. ¿Sí? Cuando vean sistema circulatorio vamos a ver que el sistema circulatorio es un sistema cerrado, donde la sangre sale del corazón, va a los tejidos, va a los pulmones, a donde tenga que ir dependiendo de cuál sea la arteria por la que salga, y vuelve al corazón. ¿Sí? Entonces, este es un sistema cerrado porque toda la sangre sale del corazón y vuelve al corazón. En el sistema linfático no es así. En el sistema linfático, la linfa nace en los tejidos, ¿sí? Donde están los capilares linfáticos y los capilares sanguíneos, y viaja a través de los vasos linfáticos hacia un punto específico que se genera cerca de la vena cava superior. ¿Sí?
Estamos hablando de la vena subclavia. Siempre la linfa va a retornar al sistema circulatorio. Dijimos que parte de la función del sistema linfático era devolver a la sangre parte del líquido y de los nutrientes que se pierden o que no pueden volver a sangre, ¿sí? Que no pueden atravesar las paredes de los vasos sanguíneos para volver al sistema circulatorio. Entonces, la linfa vuelve a la sangre, al torrente sanguíneo, a través de la vena subclavia, ¿sí? Que después termina formando parte del sistema circulatorio. ¿Se entiende esto? Tenemos entonces espacios intersticiales, ¿sí? Con el líquido intersticial que viene probablemente de los capilares sanguíneos, capilares linfáticos, vasos linfáticos, conductos linfáticos, venas subclavias. No solo atraviesan vasos linfáticos, también hay órganos linfáticos, ¿sí? ¿Conocen algún órgano linfático? El vaso. Bien, ¿qué más? Los ganglios se consideran órganos. Los ganglios, sí, perfecto, también son órganos. ¿Por qué serían órganos los ganglios? Porque están encapsulados. Sí, ¿qué más? ¿Cómo definíamos órganos cuando hablábamos de propiedades emergentes? Está formado por varios grupos de células, sí, que forman un tejido. Bueno, el tejido tiene una propiedad emergente distinta de ese grupo de células. Ahora, los órganos, ¿cómo están constituidos? ¿Qué tienen? ¿Cómo son? Función, bien, ¿qué más? Se especializan, sí, pero a nivel de propiedades emergentes, o sea, ¿cómo estaría constituido un órgano? Si tuvieran que definirlo. ¿Un tejido cómo está formado? Por células. Bien, ¿y el órgano cómo está formado? Por tejidos, ¿sí? Entonces vamos... El órgano está formado por tejido, el tejido está formado por células, la célula está formada por organelas, ¿sí? Las organelas a su vez están formadas por macromoléculas, ¿sí? Además que la célula también. Y todo eso va sumando también distintas propiedades y distintas características. Entonces, un órgano está formado por distintos tejidos, un tejido epitelial, un tejido conectivo, ¿sí? Puede estar asociado también a un tejido muscular, un tejido nervioso, ¿sí? Entonces, los ganglios también son un órgano, ¿sí? Y los ganglios justamente es el lugar de filtrado de la linfa. Todos estos vasos linfáticos que circulan van atravesando los distintos ganglios, ¿sí? Y ahí se va limpiando de una manera la linfa. Cuando hablamos de órganos y tejidos linfáticos, podemos hacer una distinción en dos tipos: órganos linfáticos primarios y órganos linfáticos secundarios. Los primarios son donde se forman y o maduran las células del sistema inmunológico, ¿sí? Y los secundarios son en donde se genera la respuesta inmunológica. Dentro de los órganos primarios vamos a tener la médula ósea roja de los huesos planos y la epífisis de los huesos largos, ¿sí? Y el timo. Todas las células del sistema circulatorio de la sangre se forman y se generan en la médula ósea, ¿sí? Pero el timo también es un órgano sumamente importante a la hora de la capacitación de las células del sistema inmunológico, pero no de todas. Unas células en especial que son los linfocitos T, ¿sí? Lo vamos a ver un poco más adelante y vamos a hablar bastante sobre estos linfocitos T. Los órganos linfáticos secundarios, ¿sí? Como dijimos, es en donde se lleva a cabo la mayor parte de las respuestas inmunitarias, y vamos a encontrar ganglios linfáticos, vasos, folículos linfáticos, tejido linfático asociado a mucosas, ¿sí? El sistema linfático va a tratar de, como parte de las funciones que dijimos, proteger el cuerpo. Entonces, en los lugares donde hay contacto directo con el exterior, con el medio exterior, con bacterias, con algunos agentes tóxicos, tiene que haber un sistema inmunológico que lo frene y que lo contenga. Entonces, en las mucosas vamos a tener acúmulos de células linfáticas,
¿sí? Y lo conocemos como tejido linfático asociado a mucosas. No son órganos en sí, ¿sí? No es una estructura que forme un órgano, sino es un grupo de células que se encuentran en ese lugar y tiene una especie de tejido, ¿sí? Un tejido linfático. Nos vamos a detener un ratito en la médula ósea roja, una o dos diapositivas únicamente para explicar la importancia de la médula ósea. La médula ósea, sí, la podemos encontrar en las epífisis de los huesos largos. Asociado a la médula ósea también podemos encontrar dos tipos de médula ósea, una médula ósea roja y una médula ósea amarilla. La médula ósea roja es la que va a generar las células de la sangre. Y la médula ósea amarilla es principalmente lipídica, ¿sí? Son grasa. Lo que nos interesa ahora es brevemente la formación de las células de la sangre. No solo de la sangre, sino también del sistema inmunológico y del sistema linfático. ¿Saben lo que son las células madre? Son células que le dan origen a otras células. ¿Sí? Entonces, en la médula ósea roja tenemos células madre que son hematopoyéticas. Hemato hace referencia a la sangre, ¿sí? Entonces, y poiesis como a desarrollo, ¿sí? Entonces vamos a tener el desarrollo y el crecimiento de las células de la sangre. Son células madres, células que tienen la capacidad de dividirse y diferenciarse en otros tipos celulares. Los dos tipos celulares que esta célula hematopoyética puede diferenciarse son células madre, otro tipo de células madre de origen linfoide, o células madre de origen mieloide. Cuando hablamos de las mieloides, son células que nosotros conocemos habitualmente, o estructuras de células. Vamos a encontrar los eritrocitos. Los eritrocitos son de origen mieloide. Los megacariocitos. ¿Saben lo que son los megacariocitos? Los eritrocitos, sí. ¿Qué son? Glóbulos rojos. ¿Y qué función tienen? Transporte de oxígeno, ¿sí? ¿Y por qué es importante el oxígeno? Para la respiración celular, para el metabolismo. ¿Por qué? ¿Qué hace el oxígeno? Aceptor final de la cadena de transporte de electrones. Muy bien. Los megacariocitos, bien, plaquetas, ¿sí? Las plaquetas surgen de la ruptura de los megacariocitos. Son células sumamente grandes, polinucleadas, ¿sí? Que a medida que se van degradando van generando las plaquetas. ¿Y para qué son importantes las plaquetas? ¿Cómo? Regeneración de tejido. Bien, ¿de qué tejido? Epitelial, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué más? No solo para la regeneración, sino coagulación sanguínea. ¿Sí? Cuando nos cortamos antes de que se regenere el tejido, lo que primero hay, o lo que ocurre primero es una coagulación de la sangre para que no siga saliendo más sangre. ¿Sí? Vamos a tener los monocitos. Los monocitos son células que podemos encontrar en circulación y que tienen la capacidad de dividirse o diferenciarse en dos tipos celulares. Acá tenemos los macrófagos, pero también los monocitos dan lugar a la formación de células dendríticas. ¿Sí? Hay diferencias estructurales y de función entre ellas, pero nos vamos a abocar principalmente a los macrófagos. Los otros tipos de células que podemos encontrar que tienen origen mieloide son los granulocitos. Dentro de los granulocitos vamos a tener tres tipos principales de células: los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. ¿Sí? Esas son células que se encuentran en circulación principalmente. Esas tres células los nombres están dados por la capacidad que tienen para teñirse con un colorante especial que es hematoxilina eosina. ¿Sí? Entonces, ¿los neutrófilos podrán teñirse? No, porque tienen una tinción neutra. Los eosinófilos, ¿sí? Se tiñen con la eosina y son sumamente ácidos. ¿Sí? Cuando estén en histología lo van a ver mucho mejor. Y los basófilos, ¿sí? Son más básicos. ¿Sí? Y se tiñen con la hematoxilina. Cada uno de ellos tiene distintos tipos de funciones en la respuesta inmunológica. Las células madre de origen mieloide
linfoides, perdón, van a dar lugar a los tres tipos de células linfáticas, de linfocitos, ¿sí? Los linfocitos hay tres tipos: linfocitos T, linfocitos NK y linfocitos B. ¿Sí? Son los tres tipos de linfocitos. Vamos a hablar después de cada uno de ellos, sobre todo de los T y de los B, porque su función en la respuesta inmunológica es sumamente importante. Bien, sistema inmune. ¿Sí? Dejamos de lado ya un poquito el sistema linfático, ya vimos cómo es la circulación, de dónde se forma, cuáles son las funciones. Ahora vamos a ver un poquito de la respuesta de defensa y ataque que puede llegar a tener el sistema inmunitario. Cuando hablamos del sistema inmunitario tenemos que hacer referencia a dos términos principales. Uno es la resistencia. ¿La resistencia de quién? Del organismo, del cuerpo. La resistencia es la capacidad de resguardarnos de las lesiones o enfermedades por medio de nuestras defensas. ¿Sí? La resistencia o la inmunidad puede ser de dos tipos: defensa innata, ¿sí? O inespecífica, y defensa específica o inmunitaria. ¿Sí? La susceptibilidad es cuando la resistencia deja de ejercer su función, ¿sí? Es la vulnerabilidad o falta de resistencia. ¿Por qué nos enfermamos? Y porque dejamos de tener resistencias al agente infeccioso. Es normal que digan que nos bajan las defensas. Puede ser que nos bajen las defensas, ¿sí? Sobre todo con el frío. Entonces, vamos a tener la inmunidad. La inmunidad va a ser innata, donde están asociados factores genéticos. Siempre la respuesta innata actúa de la misma manera ante los distintos antígenos o agentes infecciosos que podemos llegar a encontrar. Y la adquirida es mucho más específica, ¿sí? Es específica contra el agente puntual que nos está atacando. Después vamos a ver un poquito más la diferencia. La adquirida puede ser activa o pasiva, ¿sí? La activa y la pasiva a su vez pueden ser naturales o artificiales. Esto es como modo de resumen porque lo vamos a detallar un poquito más hacia el final de la clase. ¿Qué es la defensa innata? La respuesta inespecífica. Y es inespecífica porque, como ya mencionamos, actúa siempre de la misma manera, siempre el mismo mecanismo de acción ante cualquier tipo de agente infeccioso o agente patógeno. ¿Sí? Están presentes desde el momento del nacimiento. ¿Sí? Confieren protección inmediata contra una amplia gama de patógenos y sustancias extrañas. ¿Sí? Carece de especificidad, no posee mecanismos protectores, actúan de la misma manera siempre ante cualquier invasor. Dentro de la defensa innata vamos a tener dos tipos de respuesta, una respuesta primaria y una respuesta secundaria. Si hablamos de defensa que está generada por el desarrollo genético, por la herencia, ¿sí? Que viene de nuestros padres, que hablamos de un mecanismo de defensa que siempre es el mismo, siempre actúa igual frente a distintos patógenos. ¿De qué mecanismo de defensa podemos estar hablando? Inmunológico, bien, pero ¿qué sospechan ustedes o qué piensan ustedes que puede ser parte de la defensa innata? La fiebre. La fiebre, bien, la fiebre es parte de la respuesta inmunitaria innata. Bien, ¿qué más? La piel y las mucosas. La piel, las ¿La mucosas. inflamación? ¿Cómo? ¿La inflamación? La inflamación también, probablemente después es asociado con la fiebre. ¿Sí? Vamos a tener la piel, las mucosas. ¿Qué más? Sería todo lo que es la primera barrera de defensa. Bien, primer barrera de defensa, sí, dijimos que teníamos barreras primarias y secundarias. ¿Sí? Para terminar con el suspenso, piel y mucosas, moco. ¿Sí? El moco lo que hace es
atrapar a las partículas, ¿sí? Y evitar el ingreso hacia el interior del cuerpo. Los cilios son pequeñas estructuras móviles en las células, ¿sí? Eso en algunas células, pero en la nariz sobre todo vamos a encontrar pequeños pelitos que lo que hacen es movilizar al moco hacia afuera de la nariz, ¿sí? Eso también está asociado con el estornudo, ¿sí? El estornudo también es parte de la defensa. ¿Por qué siempre nos dicen hay que respirar por la nariz y no por la boca? ¿Sí? Justamente porque en la nariz tenemos mucho más mecanismos de defensa que en la boca. Las lágrimas, ¿sí? Cuando lloramos, más allá de llorar por emoción, ¿sí? También es un mecanismo de defensa. Cuando le entra algo en el ojo, ¿sí? Se rascan. Eso puede ser medio peligroso porque puede generar algún raspado en la córnea, ¿sí? Puede generar lesiones. Pero ¿qué nos pasa cuando nos entra polvo en el ojo? Terminamos llorando, ¿sí? O se nos pianta un lagrimón, ¿sí? ¿Por qué? Justamente como un mecanismo de defensa para sacar ese agente extraño. Orina, saliva, sebo, el ácido graso que tenemos en la piel, también son mecanismos de defensa. El sudor, los jugos gástricos, ¿sí? Todo lo que puede entrar como dañino a través de la comida va a ser digerido y degradado en el estómago. Secreciones vaginales, vómito, diarrea, son todos mecanismos de defensa, de una defensa innata, ¿sí? De la primera línea de defensa. Siempre contra cualquier patógeno o cualquier sustancia extraña van a actuar de la misma manera, ¿sí? Protegiendo la entrada, generando la expulsión, ¿sí? Cuando se atraviesan esta primera línea de defensa, tenemos una segunda línea de defensa, que son las defensas internas, y están reguladas principalmente por proteínas y por células. Cuando hablamos de proteínas podemos encontrar algunas proteínas antimicrobianas como los interferones, complemento y transferrinas, ¿sí? Los interferones son sustancias que liberan algunos tipos celulares y son las encargadas de generar ese estado de malestar de cuando estamos engripados, que estamos cansados, ¿sí? Con dolor de cabeza, desganados, ¿sí? Con falta de energía. Esa sensación de pesadez que nos da está generada por los interferones. El complemento, sumamente importante en la respuesta innata, porque lo que hace es generar poros en la membrana de las células o de las bacterias, ¿sí? Son distintos tipos de proteína que se van asociando, se van juntando y van generando, entre otras cosas, la ruptura de las células por generación de poros, ¿sí? ¿Qué pasa si se genera un poro en una célula? Un agujero en una célula. ¿Qué pasa con la osmolaridad? Le va a cambiar totalmente a la célula, ¿sí? Entonces va a generar un desbalance osmótico y eso puede generar la lisis, ¿sí? O la crenación de esa célula. Dentro de las transferrinas son proteínas que transportan hierro, ¿sí? Entonces al disminuir la cantidad de hierro que hay en un tejido puede disminuir la replicación bacteriana que necesita hierro para seguir creciendo, por ejemplo, ¿sí? Tenemos células. Las células, dijimos que uno de los linfocitos que podíamos encontrar eran los linfocitos NK. Los linfocitos NK su nombre viene del inglés y son los linfocitos natural killer, ¿sí? Son los asesinos naturales. Lo que hacen es reconocer lo extraño y lo destruyen. Después preguntan quién era, qué estaba pasando, ¿sí? Van, disparan y después dicen, perdón, ¿sí? Pero atacan todo de la misma manera, siempre. Lo que reconocen como extraño, lo destruyen. ¿Esos son los que hay que bajar cuando hay un trasplante de órganos, ponele? En parte, sí. Tal cual. Vamos a ver también qué es lo que hay que destruir o tratar de minimizar para los trasplantes, ¿sí? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero sí, las células NK están involucradas en este rechazo, ¿sí? Porque reconocen un tipo de marcador característico de las células, ¿sí? Y si no está o es diferente, destruyen la célula. ¿Cómo la destruyen? Por medio de perforinas. Perforinas
¿A qué le suena? ¿Qué va a hacer las perforinas? Perforar, ¿sí? Va a perforar la membrana, entonces va a tener el mismo efecto. Ojo, que acá está actuando una célula y acá está actuando distintos tipos de proteínas. ¿Sí? Otro tipo de células son los fagocitos. ¿Sí? Las NK inducen a la destrucción y los fagocitos se comen a las células extrañas. Los fagocitan, ¿sí? La fagocitosis, lo vimos cuando vimos transporte de membrana, ¿sí? Transporte de sustancias grandes hacia el interior y la fagocitosis. Dos tipos principales de fagocitos: los neutrófilos, que son las células de la sangre, son granulocitos, y los macrófagos, ¿sí? Que también son de origen mieloide y que lo vamos a encontrar en circulación y van a estar asociados a algunos, en algunos tejidos especiales, ¿sí? Mencionaron también como parte de la respuesta inmunitaria innata la fiebre y la inflamación. Ahí están asociados distintos tipos de sustancias como las histaminas, cininas, prostaglandinas, leucotrienos y el complemento. ¿Sí? El complemento, fíjense, que también está asociado acá. O sea, que el complemento no solo tiene la función de generar poros en las células, sino también está involucrado en la inflamación. Las prostaglandinas las van a ver un poco mejor también en química cuando vean lípidos. ¿Sí? Las prostaglandinas lo que hacen es estimular la inflamación. ¿Sí? ¿Por qué está bueno que haya una inflamación? ¿Por qué el sistema inmunológico tiende a que haya una inflamación? ¿Para qué puede ser? Para que haya más células actuando sobre la parte de... Bien, para que haya más células actuando. ¿Qué células? Bueno, las plaquetas, bien. Las plaquetas en general no están caracterizadas como células, ¿sí? Porque no tienen núcleo, es medio como los glóbulos rojos, ¿sí? Los glóbulos rojos no tienen núcleo, ¿sí? Cumplen una función, viajan a través del sistema circulatorio, tienen un poco de metabolismo, pero no tienen núcleo y nosotros siempre dijimos que las células tenían núcleo. Las plaquetas también son pequeñas estructuras, son pequeños pedacitos lipídicos, ¿sí? Tipo vacuolitas, ¿sí? Que tienen otro tipo de estructura, pero no estaría catalogado como células, ¿sí? Pero bien, va a haber plaquetas, va a haber células NK, va a haber neutrófilos, va a haber macrófagos, va a haber linfocitos, ¿sí? Todas las células del sistema inmunológico. Mientras mayor sea el tamaño de la zona, ¿sí? Más circulación va a haber, ¿sí? Más sangre, más cantidad de sangre, y eso va a hacer que haya o una mejor respuesta. ¿Saben lo que hace el ibuprofeno? ¿O qué es el ibuprofeno? Reduce hinchazón. Bien, justamente, reduce la inflamación. ¿Sí? ¿Cómo? Inhibiendo las prostaglandinas. ¿Sí? Es un análogo de las prostaglandinas. Entonces, lo que hace es inhibir la síntesis de prostaglandinas. Profe, Sí. la inflamación no tiene una función esencial, entonces ¿por qué buscamos inhibirla? La inflamación tiene una función defensiva, igual que la fiebre. ¿Y qué es lo primero que hacemos cuando tenemos fiebre? Nos tomamos un ibuprofeno, un paracetamol. ¿Sí? Entonces, ¿está bien? Y no. ¿Sí? ¿Qué le dice el médico cuando van? ¿Vos te tomaste algo? ¿Te estás automedicando? ¿Sí? Ah, bueno, pero el ibuprofeno, el paracetamol son de venta libre. Entonces, convengamos que sí es importante cuando la temperatura es demasiado elevada. ¿Sí? Obvio que yo también empiezo con 37 algo y ya me estoy clavando un ibuprofeno, pero no significa que esté bien. ¿Sí? El organismo tiende a hacer ese tipo de cosas justamente por algo. ¿Por qué nos cansamos también y disminuye la actividad metabólica? ¿Sí? Justamente porque aumenta las actividades en estas zonas inflamatorias y aumenta la temperatura. ¿Sí? Entonces estamos más cansados, estamos más echados, tenemos menos ganas de hacer cosas. Aparecen los interferones. ¿Sí? Justamente para que nos concentremos, para que el cuerpo no tenga que estar pensando en mandar energía
a generar movimientos musculares y sí se dedique a la eliminación de la gente que le está generando esta inflamación y fiebre. ¿Sí? Cuando hablamos de inflamación podemos distinguir distintos procesos: rubor, dolor, calor e hinchazón. ¿Sí? La inflamación la podemos definir como una respuesta defensiva inespecífica del organismo ante una lesión tisular. ¿Sí? Hay un daño en un tejido, nos cortamos un poquito la piel y se produce una inflamación de esa zona. Facilita la reestructuración del tejido y de su función. Cuando hay mucha hinchazón se puede generar pérdida de función también, cuando hay mucha inflamación. Requiere de la inmunidad innata y en algunos casos también de la inmunidad adaptativa, de la inmunidad específica. La respuesta innata actúa como primera línea de defensa y la respuesta adaptativa surge a partir de la activación de la respuesta innata. ¿Sí? Tenemos dos tipos de inmunidades, la innata y la específica. ¿Sí? O la inespecífica y la específica. Primero siempre actúa la inespecífica. Cuando se atraviesa esa barrera de defensa, las células y los mecanismos de respuesta secundaria no son capaces de resolver esa infección, aparece la respuesta adaptativa. ¿Sí? Algunas respuestas inflamatorias obtenidas deja de ser beneficiosa y da lugar a ciertos tipos de enfermedades. ¿Sí? Como le mencionamos antes y como estuvimos hablando, no siempre es bueno tener fiebre. El exceso de fiebre puede generar daño en los tejidos. ¿Sí? Se aumenta mucho la temperatura. ¿Por qué aumentaría la temperatura? ¿Qué haría? ¿Cuál sería el beneficio de aumentar la temperatura corporal frente a una infección? Matar a agentes extraños. Bien. ¿Sí? ¿Cuál es la temperatura corporal promedio? 36,8, 37 grados. ¿Sí? Se considera más o menos fiebre después de los 38. ¿Sí? 38,2, 38,3. ¿Qué es lo que pasa con las células? Ustedes no vieron enzimas todavía en química. Pero las enzimas, las proteínas, tienen una temperatura y un pH óptimo de trabajo. ¿Sí? Entonces, si nos movemos un poco de esas temperaturas y esas condiciones óptimas, las enzimas no van a actuar de la misma manera. No solo las enzimas, las bacterias también. Entonces, la capacidad metabólica que va a tener una bacteria al aumentar la temperatura se va a ver disminuida. Entonces, la capacidad de infectar, ¿sí?, va a ser mucho menor. Por eso aumenta la temperatura. ¿Sí? Los signos de la inflamación fueron descritos hace más de 2000 años por Celsus, en donde dijo que la inflamación estaba asociada al calor, ¿sí?, un aumento en la temperatura de la zona, a un rubor, se pone más colorada. ¿Por qué se pondrá más colorada? Por el flujo de sangre. ¿Qué tiene la sangre? Glóbulos rojos. ¿Qué tienen los glóbulos rojos que lo hacen rojo? Sí, hemoglobina. ¿Sí? Entonces, aumenta la coloración. ¿Sí? Es justamente asociada al aumento de la cantidad de sangre. Aumenta el tamaño. ¿Por qué puede aumentar el tamaño? ¿De qué? Puede ser, sí, puede aumentar, ¿sí? Vamos a tener hinchazón, ¿no? Inflamación, aumento de tamaño. Sobre todo de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Queremos que haya más glóbulos blancos atacando y defendiendo esa zona. Entonces, aumenta la cantidad de sangre, ¿sí? Aumenta la cantidad de glóbulos rojos, y si aumenta la cantidad de glóbulos rojos también va a aumentar la cantidad de glóbulos blancos. Se genera un aumento de la zona, un aumento de tamaño de esa zona por aumento de la vasodilatación sanguínea. Ese aumento también puede generar presión en las células nerviosas del tejido dañado. Entonces va a generar dolor. ¿Sí?
mucho dolor, mucho aumento de tamaño, mucho color, bueno, y calor, pueden generar en algunas situaciones particulares una pérdida de función. ¿Sí? Por eso también usamos antiinflamatorios para disminuir justamente esa inflamación y esa pérdida de función. Etapas durante la infección y la respuesta inmune. Dijimos que la piel es una barrera de defensa. Cuando se daña la piel, en la piel vamos a tener un montón de agentes patógenos. ¿Sí? Vamos a tener bacterias, vamos a tener agentes tóxicos. ¿Sí? Cuando nos dañamos la piel, esos agentes entran, ¿sí? Y generan una infección. O principalmente, más que generar una infección todavía no se generó, pero ingresan al organismo y lo primero que va a ir al lugar o va a tratar de defender esa zona, ¿sí? Va a ser la respuesta innata. La primera barrera ya se rompió. Quedan las células, las proteínas y complementos, ¿sí? Prostaglandinas, leucotrienos, ¿sí? Quedan todo ese tipo de sustancias que estuvimos viendo antes. Entonces, los macrófagos se van a comer al agente infeccioso. La CNK lo van a destruir. El complemento también va a hacer que haya un aumento de la inflamación en esa zona y destruir también los agentes que puedan entrar. ¿Qué va a hacer el macrófago? ¿A dónde va a ir? A la linfa, sistema linfático. ¿Sí? El sistema linfático va a atravesar los vasos linfáticos y va a llegar hasta el ganglio. En el ganglio lo que va a hacer avisarles a las células del sistema inmune específico de que hay un agente que no pueden destruir. O le avisan, mira, encontré esto. ¿Sí? Vamos a ver un poquito más en detalle después cómo es la respuesta inmunitaria específica. Cuando ocurre eso también, hay migración de células, ¿sí? Por el sistema linfático y después por circulación hacia la zona en donde estaban ese agente infeccioso. ¿Sí? Tenemos una respuesta inmune adaptativa con los linfocitos T, los linfocitos B, los anticuerpos, eliminación del patógeno. ¿Sí? Lo que va a ocurrir en el ganglio va a ser presentación antigénica, ahora lo vamos a ver. Entonces, cuando hay una ruptura de un tejido, vamos a tener los distintos tipos de respuestas inmunes que van a actuar en esa zona. Estamos aumentando la cantidad de células que hay, entonces eso también genera un aumento en el tamaño. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo lleva ese proceso? Entre 1 o 2 semanas, dependiendo del tipo de respuesta, si es una respuesta primaria o secundaria. ¿Sí? Lo vamos a ver un poquito más al final porque las células del sistema inmune adaptativo generan memoria. ¿Sí? Bien, respuesta específica. ¿Se entendió la respuesta inespecífica? ¿La respuesta innata? ¿Sí? Tenemos las mucosas, la piel, todo lo que está involucrado en el moco, en el estómago a través del bajo pH. ¿Sí? Vamos a tener las lágrimas, la tos, los cilios, vamos a tener células, proteínas. ¿Ah? Cuando ese mecanismo de defensa no es suficiente, vamos a pasar a una respuesta específica. La respuesta específica es la capacidad del organismo de defenderse de agentes invasores específicos, como bacterias, toxinas, virus y tejido extraño. Dos propiedades importantes tiene este tipo de inmunidad, y es la especificidad, porque cada partícula va a tener un tipo especial de células que la van a ir a atacar. ¿Sí? Todos van a ser linfocitos B, linfocitos T, pero cada uno va a reconocer algún patógeno distinto. Cuando hablamos de especificidad podemos hablar de, podemos capaz hacer una analogía con llaves y puertas. ¿Sí? La especificidad para una molécula extraña particular,
se distingue entre las moléculas propias del organismo y de las ajenas. Y acá hablamos de antígenos, sustancia capaz de iniciar una respuesta inmunitaria. El antígeno es todo lo que puede generar una respuesta inmune, ya sea específica o inespecífica. Yo les hablaba de puertas y cerraduras, ¿sí? O de llaves y cerraduras. Nosotros podemos tener un montón de llaves para abrir una sola puerta. Supónganse que esa puerta es un agente infeccioso, ¿sí? Pero tenemos un montón de llaves. ¿Con qué llave? O va a haber una sola llave que va a ser capaz de abrir esa puerta. Lo mismo va a ocurrir en la respuesta específica. Va a haber un solo tipo de linfocito capacitado para actuar contra ese antígeno. ¿Se entiende la analogía? ¿Sí? Entonces, la respuesta es específica porque puede haber muchos glóbulos blancos, muchos linfocitos B, muchos linfocitos T que entren en contacto con ese antígeno, pero que no puedan desarrollar una respuesta inmunitaria. ¿Sí? Puede haber muchas llaves que entren en la cerradura, pero no lo pueden abrir. Hasta que encontremos la llave del cofre del tesoro. ¿Sí? Y ahí sí puede generarse una respuesta inmunitaria. La especificidad es una de las características importantes de la respuesta innata, de la respuesta específica, perdón. La memoria es otro. Las células que entran en contacto con un antígeno generan memoria. Las células, estamos hablando de células del sistema inmune específico, que son los linfocitos B y los linfocitos T. Cuando hay activación de esas células se generan, por un lado, células efectoras o células que van a ir a actuar contra el agente extraño, y memoria, ¿sí? La memoria es sumamente importante para que haya una respuesta mucho más rápida ante una segunda infección de ese mismo antígeno. ¿Se enfermaron? ¿Tuvieron varicela alguna vez? ¿Volvieron a tener varicela? ¿Por qué no? Porque tenemos la célula de memoria. ¿Para qué es la vacunación? La vacuna. ¿Para qué se vacunan? ¿Por qué hay tanta campaña de vacunación? Para prevenirnos. ¿Para qué? Para generar una memoria inmunológica contra ese antígeno puntual con el que se está inoculando al paciente. ¿Sí? Me comentaba Berta recién que Berta, ya saben que es la titular de química, ¿sí? Que estuvo dando el teórico de proteínas y le habló de inmunoglobulinas, ¿sí? Que le preguntó si se habían vacunado contra la hepatitis B y por qué, y que muchos no sabían contestar por qué, ¿sí? Ahora sí pueden decir por qué, justamente para generar esta respuesta de memoria. Entonces, ante una nueva infección o una nueva entrada de ese antígeno, de ese patógeno, no va a haber una infección persistente, sino que se va a eliminar de manera mucho más rápida. Profe, ¿esa memoria hay que renovarla cada cierto tiempo o es permanente? Depende, ¿sí? Cuando hablamos de vacunas, probablemente haya que hacer una renovación, ¿sí? Uno puede hacer un título de anticuerpos, hacer una titulación de anticuerpos. Eso se hace mucho, sobre todo por hepatitis B. ¿Sí? Uno se vacuna contra hepatitis B y cada tantos años hay que hacer una titulación de anticuerpos para ver si hay anticuerpos contra hepatitis B en circulación. ¿Sí? Entonces, si tenés título bajo, te volvés a dar una dosis de la vacuna y listo, recuperás el título, te haces un nuevo estudio y ya está. Muchas veces lo que ocurre es que ante una nueva infección del mismo antígeno que nos generó una memoria, se vuelve a generar más memoria. Se vuelven a activar esos linfocitos, ¿sí? Se activan esas células de memoria y vuelve a haber más memoria y eso genera una nueva... O sea, y eso recompone la memoria que se fue muriendo, por así decirlo. ¿Sí? Cuando hablamos de respuesta inmunitaria específica, hablamos de dos tipos de respuestas principales. Una es la celular y otra es la humoral. En la celular está mediada por células, ¿sí? Son células que van, atacan, actúan y destruyen patógenos intracelulares, células cancerosas, células de trasplante. Como mencionamos antes, las células NK
pueden ir y destruir células diferentes, ¿sí? Las células NK no las vamos a encontrar en la respuesta inmunitaria específica, pero sí los linfocitos T citotóxicos, que los vamos a ver a continuación. La otra respuesta es la respuesta humoral, y en la respuesta humoral vamos a tener todo lo que son los anticuerpos, ¿sí? La secreción de anticuerpos es la responsable de la respuesta humoral. En la respuesta humoral vamos a poder detectar o evitar la infección a partir de patógenos extracelulares, antígenos en líquidos, ¿sí? Los anticuerpos se pueden unir a bacterias, a virus, generar distintos tipos de uniones, aglomerarlos, juntarlos todos, y eso genera la decantación y la precipitación. Entonces, se arma como una especie de red de anticuerpo y patógenos, y eso evita que ese virus o bacteria pueda infectar células, ¿sí? Linfocitos T y linfocitos B. Los linfocitos, para poder actuar, para poder generar su función, tienen que activarse. Para activarse tiene que haber una unión del antígeno al receptor, a un receptor particular de los linfocitos B o los linfocitos T, ¿sí? Las activaciones de los linfocitos siempre involucran dos pasos. Primero, el reconocimiento del antígeno. Tiene que haber un reconocimiento antigénico, algo que sea distinto en el cuerpo, algo que no se pueda reconocer como propio. Y a su vez, tiene que haber una coestimulación, una segunda activación, generada por los linfocitos T. Los linfocitos T, lo que hacen un tipo particular de linfocitos T, es generar esta coestimulación a partir de la secreción de interleuquinas, ¿sí? Hay distintos tipos de interleuquinas, hay un montón, cada una está asociada a distintas respuestas. Por ejemplo, la interleuquina 1 está asociada a procesos de aumento de temperatura, porque tiene función directamente en el hipotálamo. Y el hipotálamo, ¿cómo se relaciona con la temperatura? ¿Cómo se relacionaba el hipotálamo con la temperatura? Tiene un termostato que le permite regular la temperatura. Bien, ¿cómo regula la temperatura? ¿Cómo? No. ¿Qué hormonas vimos que estaban asociadas con aumento de la temperatura? ¿Cuál? Bien, las hormonas tiroideas. ¿Y cómo se regulaban las hormonas tiroideas? ¿Quién las liberaba? ¿Cómo? Bien, ¿y dónde estaban? En la tiroides. ¿Y la tiroides? ¿Quién la inerva? ¿O cómo sabe la tiroides que tiene que secretar T3 y T4? Bien, la TSH. Sí. ¿Y de dónde viene la TSH? De la adenohipófisis. ¿Y cómo sabe la adenohipófisis que tiene que liberar TSH? Sí, por la hormona liberadora, que ¿de dónde viene? Del hipotálamo. Entonces, la interleuquina 10 actúa directamente sobre el hipotálamo, induciendo la liberación de TRH. ¿Sí? Entonces, TRH, TSH, T3, T4, aumento del metabolismo a grandes rasgos, ¿no? Entonces, esto genera un aumento de la temperatura. Dentro de los linfocitos T tenemos dos tipos principales de linfocitos. Son los linfocitos T CD8 y los linfocitos T CD4. Estos los tienen que saber porque tienen funciones diferentes. Todos los linfocitos dijimos que vienen de la médula ósea roja, ¿sí? Los linfocitos T pasan por el timo. El timo es un órgano linfático primario. Y lo que hace el timo es generar la capacitación de los linfocitos T. Es la universidad de los linfocitos T. ¿Sí? Los linfocitos T salen de la escuela y van a la universidad. ¿Qué pasa si no aprueban? En la universidad se mueren.
¿sí? Se destruyen. ¿Sí? No les va a pasar a ustedes porque todos van a probar. Entonces, imagínense que estamos hablando de células que tienen que reconocer lo que no es propio. ¿Cómo saben lo que es propio de lo que no? ¿Sí? La memoria viene después. Capacitación. ¿Sí? Ahora imagínense una célula que no aprueba esa capacitación. ¿Sí? Y va y reconoce lo propio como si fuera extraño y lo ataca. ¿Sí? Eso va a generar un trastorno en el organismo. Entonces, ¿cómo evita eso? Y bueno, ¿no aprobaste? ¿Ah? Por suerte la universidad no es así, el humano no es así, pero lo que hay adentro sí. Entonces, tenemos los linfocitos que van a ser TCD8 y TCD4 cuando fueron, ojo que acá estamos hablando de capacitación, ¿sí? Capacidad de reconocer lo propio de lo no propio. Vamos a tener, por ejemplo, un ganglio, que va a ser el lugar en donde van a estar principalmente ubicados estos linfocitos, los T, CD4, CD8 y linfocitos B. ¿Sí? Y ese va a ser el lugar en donde se va a generar la activación. Para generar la activación de los linfocitos TCD8, ¿sí? Necesitamos un reconocimiento antigénico y la activación de los linfocitos TCD4. Los CD8 se los llama citotóxicos. Son células T citotóxicas. Lo que hacen es ir directamente a la célula que está infectada, ¿sí? Y la destruyen. ¿Sí? Los linfocitos TCD4 lo que hacen es estimular a la activación de los TCD8. No solo a los TCD8, sino también a los linfocitos B. ¿Cuál es la función de los linfocitos B? Generar anticuerpos, secreción de anticuerpos. ¿De dónde vienen los linfocitos B? Directamente de la médula ósea. ¿Sí? Si lo vemos a nivel bélico, de estrategia de guerra, podríamos decir que los linfocitos TCD8 es la infantería. ¿Sí? Va directamente al frente y destruye todo lo que encuentra a su paso. Los linfocitos B van a ser los francotiradores. ¿Sí? Van a liberar anticuerpos. Entonces no van a actuar directamente sobre el antígeno. Van a liberar sustancias que van a actuar sobre ellos. Y los linfocitos T y los jefes. ¿Sí? El linfocito T va a ser el capitán, va a ser los que están arriba, los que toman las decisiones y los que dan el visto bueno para que actúen unos y actúen los otros. ¿Sí? ¿Qué pasa si destruimos a los linfocitos T? Los otros no se activan. ¿Sí? ¿Saben lo que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirido? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿O de dónde viene? De VIH, ¿sí? SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirido. ¿Y por qué ocurre una inmunodeficiencia? ¿Por qué ocurrirá? Porque eliminan las... El virus del HIV lo que hace es infectar, atacar y destruir a los linfocitos TCD4. ¿Sí? Al no haber linfocitos TCD4, no hay activación de los linfocitos TCD8. Tampoco hay activación de los linfocitos B. ¿Sí? Entonces el sistema inmunológico está deprimido. Hay una inmunosupresión. ¿Sí? ¿Saben qué es lo que les ocurría a los pacientes con HIV antes del inicio del tratamiento antirretroviral que se encuentra hoy en día? Se morían de lo primero que se agarraban. Bien, se morían de lo primero que se agarraban. ¿Y qué más? ¿Vieron la película Filadelfia? Con Tom Hanks y Denzel Washington. ¿Sí? Es una película vieja de los 80, es sobre el inicio de la epidemia del HIV. Tom Hanks es un abogado, ¿sí? Una firma súper importante, cada vez más exitoso, que lo echan de golpe. ¿Sí? Lo expulsan, lo echan.
¿Por qué? Tiene HIV. ¿Cómo lo descubren? Porque tiene manchas en la piel. ¿Qué tipo de manchas? Se llama sarcoma de Kaposi. ¿Sí? Es un crecimiento descontrolado, desregulado de células. ¿Sí? ¿Quién estaba asociado a la destrucción de las células que no eran propias o de trasplante o células que tenían un control o un descontrol en el crecimiento? Parte de las células NK, los linfocitos TCD8, ¿sí? Sistema inmunológico, linfocitos TCD4. Entonces, la desregulación del sistema inmunológico de los linfocitos T generaba un descontrol en el crecimiento y desarrollo de distintos tipos de células. Además, también permitía la infección de cualquier tipo de virus o bacteria que esté dando vuelta. Entonces, la gente se moría de gripe, ¿sí? Neumonías. ¿Ah? Con el inicio del tratamiento, eso fue mejorando, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes se hizo el test de HIV alguna vez? El miércoles te lo hacen acá, creo, en la facultad, ¿sí? ¿Por qué es importante hacerse el test de HIV? Si el virus infecta la célula, los CD4, hasta que hay una activación del virus y hasta que empieza a haber una inmunodeficiencia, pasa un tiempo. ¿Sí? El virus puede estar latente muchos años en el organismo hasta que lo podemos descubrir, ¿sí? O hasta que nos empezamos a sentir mal y vamos al médico. Cuando vamos al médico, por lo general cuando nos sentimos mal por este tipo de infecciones, ya es tarde, la cantidad de linfocitos TCD4 que quedan son sumamente bajos, ¿sí? Ya vieron en sistema endocrino, vieron el timo, ¿sí? ¿Qué le pasaba al timo en la adolescencia? Con la edad se va convirtiendo en grasa. Se va convirtiendo en grasa. Entonces, ¿qué va a pasar con la capacitación que pueden tener los linfocitos T? Va a disminuir. Entonces, la capacitación es hasta cierto punto. Una vez que se superó ese umbral, ya no va a haber más generación, o va a ser muy poca la generación de linfocitos T nuevo. Entonces, si cada linfocito T actúa sobre un tipo particular de infección, ¿sí? La destrucción de los linfocitos T que actúan sobre el HIV no se van a volver a generar si ya están destruidos. ¿Sí? Sí, tenían preguntas. Sí. Volviendo al tema del HIV, o sí, HIV, ¿es posible que esté dentro del organismo pero que no esté activado? Sí, se llama latencia. Sí, el virus se encuentra. Lo que hace el virus es una maquinaria de ingeniería impresionante, porque entra en los linfocitos TCD4 y no solo que entra y se queda ahí, sino que se mete dentro del genoma de la célula. ¿Sí? Pasa a formar parte del ADN celular. Entonces, ¿cómo? La transcripción inversa, decían. Claro, es la retrotranscripción que genera el virus, es un virus ARN que se transforma en ADN y se mete dentro del genoma de la célula. ¿Sí? Entonces, eso también puede generar un crecimiento descontrolado dependiendo de dónde se meta el gen, de dónde se meta el genoma del virus. ¿Sí? Si se mete en una zona regulatoria o inhibitoria de la duplicación celular, puede generar un aumento de la duplicación celular. ¿Sí? Y va a generar un cáncer, ¿sí? De la sangre generado por la infección por HIV, por ejemplo. Entonces sí, puede haber infección, pero podemos ver la activación del virus puede ocurrir mucho más adelante. Vos tenías una pregunta también. Sí, cuando dejas de reconocer a la glándula tiroides como propia y el cuerpo la ataca, ¿eso pasa porque esas células dejan de reconocerla? Sí, pero ¿por qué atacaría la...? Sí, o sea, puede haber... En realidad puede haber modificaciones en la estructura de la glándula, ¿sí? Que deje de presentar o de tener los componentes de membrana necesarios para poder ser reconocido como propio, que lo vamos a ver ahora.
O también puede haber un descontrol en las células del sistema inmunitario. ¿Sí? No hubo una buena capacitación y lo reconoce como extraño. Claro, porque a veces la causa del hipotiroidismo es por esto, porque el cuerpo no reconoce como extraño la glándula tiroides. Sí, ahí puede ser que haya habido una mala capacitación. Sí, eso genera un hipotiroidismo. Sí, por una respuesta autoinmune. Hay muchas enfermedades autoinmunes. ¿Sí? Bien, ¿se entendió entonces cómo son las funciones más o menos? Sí. La CD4 entraría como en la parte de inmunidad celular, ¿verdad? Sí, en realidad la CD4 no tiene una respuesta directa sobre los antígenos, ¿sí? Porque actúan activando a los linfocitos B o activando a los linfocitos T, CD8. ¿Sí? Algunos conceptos. Interleuquinas, ya mencionamos algunos, ¿sí? Pero sumamente importante la interleuquina 2, por ejemplo, que la interleuquina 2 es una interleuquina que lo que hace es estimular o generar la coestimulación para la activación de los linfocitos. ¿Sí? Son pequeñas sustancias proteicas que estimulan o inhiben crecimiento y diferenciación celular. Son secretadas por los linfocitos y células presentadoras de antígenos. Puede haber fibroblastos o células endoteliales que también secreten estas interleuquinas. Dijimos que si hay un daño, se puede generar un daño en la piel, se puede generar también una inflamación. Las interleuquinas son proinflamatorias. ¿Sí? Puede haber interleuquinas proinflamatorias que lo que hacen justamente es aumentar la inflamación en esa zona. ¿Sí? Entonces podemos tener células endoteliales que liberen esas interleuquinas. Los antígenos pueden ser de dos tipos, endógenos y exógenos. Los endógenos son los propios, ¿sí? Los que están adentro del cuerpo. Y los exógenos son los que vienen de afuera. Por ejemplo, los de virus, los de bacterias, los de trasplantes. ¿Sí? Los endógenos pueden ser algún crecimiento descontrolado de una proteína o de una célula que deja de expresar un marcador de membrana particular. ¿Sí? Y al no tenerlo, puede generar una respuesta inmune. En la membrana plasmática de las células hay dos tipos de glicoproteínas principales, ¿sí? Y estos son sumamente importantes. Yo estuve evitando tratar de decir el nombre hasta que no la veamos un poquito más, pero son las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 y las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, ¿sí? Estas, las del tipo 1, son las encargadas, o son las responsables, perdón, del rechazo de los trasplantes. ¿Sí? Todas las células del cuerpo, salvo los glóbulos rojos, poseen en superficie de membrana los complejos mayor de histocompatibilidad de tipo 1. ¿Sí? Todas las células salvo los glóbulos rojos. ¿Qué es lo que hace esta célula de complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1? Presenta o expone en la superficie de la célula, ¿sí? Son proteínas transmembranas que exponen en la superficie de la célula porciones de proteínas, de lo que sea, de cualquier tipo de proteína, ya sea propia, no propia, ¿sí? Interna, de otro agente, ¿sí? Entonces siempre está exponiendo proteínas. Los pasan los linfocitos T, linfocitos B, linfocitos NK, reconocen estos complejos mayor de histocompatibilidad de tipo 1 y si reconocen que está bien lo que presentan, listo, la dejamos pasar. ¿Sí? Es como si lo parara la policía y le hacen presentar el documento, ¿sí? Y si tiene o no tiene antecedentes. Si tiene antecedentes, adentro. ¿Sí? Los antecedentes serían presentar una proteína diferente o que no sea reconocida como propia. ¿Sí? Entonces, la ausencia también de complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 también va a generar una respuesta inmunológica. Si no tenés el DNI, en otra época, ibas preso. ¿Sí? Lo mismo va a pasar acá. No tenés el DNI, listo, te destruyo. ¿Sí? ¿Tenés antecedentes policiales? Te destruyo.
¿Sí? Bueno, mejor no lo digo porque me van a... Si el complejo mayor de histocompatibilidad es diferente al tuyo, al que yo tengo, te destruyo. ¿Sí? No lo asociamos con el DNI porque si no pueden generarse comentarios que no vienen al caso. Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 es sumamente importante por el reconocimiento antigénico. Si no está, si presenta algo diferente o si el tipo de complejo mayor de histocompatibilidad es diferente al que tiene el organismo, hay activación de la respuesta inmune y destrucción de las células. ¿Sí? Cuando se hace un trasplante, ¿saben lo que se piden? ¿Qué tipo de estudios se piden? ¿Escucharon alguna vez un estudio de histocompatibilidad? ¿Sí? ¿De dónde vendrá un estudio de histocompatibilidad? ¿Para qué? Para que no sea detectado como extraño. Complejo mayor de histocompatibilidad. Tiene que haber una histocompatibilidad. O sea, que la estructura del complejo mayor de histocompatibilidad del donante tiene que ser similar al complejo mayor de histocompatibilidad del receptor. Justamente para que no haya esta diferencia entre el complejo mayor de histocompatibilidad, destrucción y ataque hacia el órgano injertado, ¿sí? O trasplantado. Los complejos mayor de histocompatibilidad pertenecen a un grupo grande de proteínas que se llaman HLA, ¿sí? Son antígenos leucocitarios, ¿sí? Humanos. Lo que se hace cuando se busca donantes, ¿sí? Justamente es ver cuán parecidos son esos HLA. Todos tenemos complejos mayor de histocompatibilidad diferentes, ¿sí? Salvo que sean hermanos gemelos, ¿sí? Los complejos mayor de histocompatibilidad van a ser distintos, ¿sí? Entonces lo que se busca es que ese conjunto de complejos mayor de histocompatibilidad sea lo más parecido posible. Fíjense que están formados por distintos tipos de proteínas, ¿sí? Entonces hay todo un tipo de estudios y análisis que se hacen para controlar eso. El otro tipo de complejo mayor de histocompatibilidad es el tipo 2. Complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 no lo presentan todas las células, sino que lo presentan 3 tipos de células principales, ¿sí? Se las llama en sí células presentadoras de antígeno. Las células presentadoras de antígeno son macrófagos, linfocitos B y células dendríticas. ¿Por qué serán células presentadoras de antígeno? Los macrófagos y células B, bueno, los macrófagos, ¿qué función tenían? Habíamos dicho. Comer, fagocitar, ¿sí? ¿Qué harán con lo que comen? Lo introducen, lo degradan y después lo desechan. Parte de ese desecho o de los productos de esa degradación se une a las proteínas que están en el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, ¿sí? Y le exponen en la superficie de la célula. ¿Quiénes van a reconocer ese complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2? Los linfocitos TCD4, ¿sí? Entonces, las células presentadoras de antígeno le presentan los antígenos a los linfocitos TCD4, ¿sí? ¿Cómo? A través del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Lo puedes volver a repetir? Sí. Claro, y ahí el TC4 te dije cuál liberar, el TC8 o el linfocito B. No es cuál va a liberar. El CD4 va a generar interleuquinas y va a activar lo que esté dando vuelta, ¿sí? Pero sí o sí necesita del CD4 de activarse, ¿sí? Y para activarse necesita el reconocer el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 y que eso que presenta el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 sea diferente, ¿sí? Vamos a suponer un macrófago. Hay un antígeno, ¿sí? Por ejemplo, vamos a decir que es una bacteria completa. El macrófago la
endosita, ¿sí? La fagocita. ¿Qué había en los macrófagos también o qué tipo de organela podíamos encontrar en los macrófagos que ayudaba a la degradación? Los lisosomas. Entonces podemos tener una degradación de esas estructuras mediada por lisosomas, ¿sí? Fíjense que también tenemos síntesis de complejo mayor histocompatibilidad de tipo 2 en retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Núcleo, vamos a tener el mensajero maduro, síntesis de proteína en el retículo endoplasmático rugoso, migración por Golgi, vesículas de secreción con la proteína transmembrana, fusión entre la vesícula de secreción con la vesícula endosomal, ¿sí? Que venía del ingesto y la degradación del antígeno. Cuando se fusionan y se juntan las dos vesículas, se puede generar la interacción entre el complejo mayor histocompatible de tipo 2 con el antígeno, ¿sí? Y eso va a generar, va a generar la presentación antigénica, ¿sí? Al linfocito T. ¿Sí? El linfocito T tiene receptores específicos del complejo mayor histocompatible de tipo 2. Si el antígeno es distinto, se activa el linfocito T. Si el antígeno es igual a lo que está acostumbrado a ver, ¿qué va a pasar? Si lo considera como propio, no le va a pasar nada. Entonces no va a haber activación, ¿sí? Como los linfocitos T tienen receptores específicos, ¿sí? Este linfocito T va a poder actuar o va a reconocer este antígeno particular. Lo mismo va a pasar con los linfocitos B, ¿sí? Y con los linfocitos CD8. ¿Se entendió? Entonces, un macrófago reconoce la bacteria, la come, la degrada, se genera el complejo mayor histocompatibilidad y presentación en la membrana del macrófago. El linfocito T tiene un receptor, hay presentación antigénica, activación del linfocito T, secreción de distintos tipos de interleuquinas que van a generar activación de otros macrófagos, ¿sí? Y van a generar también activación de distintos tipos de células como linfocitos TCD8 y linfocitos B, ¿sí? Lo terminamos de ver una vez más. Recuerden que hay vesículas, ¿sí? Que no es tan así la presentación. Nosotros ya vimos cómo es transporte de membrana. Entonces, activación y liberación de interleuquinas, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Cómo actúan los linfocitos TCD4 y los linfocitos TCD8? Dijimos que para la activación de las células tiene que haber dos tipos de interacciones, ¿sí? Tiene que haber una coestimulación, una doble activación. Una es el reconocimiento del antígeno a través de una célula presentadora de antígeno. Y el otro es la secreción de interleuquina, sobre todo interleuquina 2. Hay una secreción autócrina, ¿sí? Que va a generar que ese linfocito T se autoactive, ¿sí? Cuando reconozca un antígeno. El linfocito CD4, ¿sí? Entonces reconoce el complejo mayor histocompatible de tipo 2, reconoce el antígeno a través del receptor, se genera la activación y se genera la expansión clonal, ¿sí? Proliferación, crecimiento de estos linfocitos T y genera la memoria que tanto estamos buscando a la hora de generar una inmunización. El linfocito TCD8 también reconoce una célula infectada, ¿sí? Tiene un receptor, reconoce las células o la estructura del complejo mayor histocompatibilidad de tipo 1 en las células afectadas, reconoce que hay un antígeno extraño, hay una coestimulación por interleuquina 2 generada por este linfocito T que se activó, ¿sí? Hay activación del linfocito T, generación de clones
de linfocitos TCD8, ¿sí? Que van a ser los citotóxicos que van a ir a actuar contra este antígeno particular, ¿sí? Y vamos a tener células de memoria. ¿Se ve esto, chicos? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende cómo es? Tiene que haber la activación de los linfocitos T a través de una presentación antigénica para que el linfocito T se active y pueda a su vez activar a los linfocitos TCD8. ¿Sí? El linfocito TCD8 va a reconocer este antígeno redondo. Si el antígeno es rectangular o es cuadrado o tiene otra forma, esta célula no lo va a reconocer. Y todas estas tampoco lo van a reconocer. Porque este linfocito TCD8 tiene esta cerradura para esa llave nomás. Por más llave distinta que tenga la célula infectada, solo va a reconocer ese antígeno. ¿Se entiende? ¿Cómo actúan los linfocitos TCD8? Tienen dos mecanismos principales. Uno, inducen a la muerte celular. ¿Sí? ¿Saben lo que es la apoptosis? ¿Sí? Apoptosis es muerte celular programada. Entonces, uno de los mecanismos es la liberación de una proteína particular que se llama granzima, que lo que hace es activar la apoptosis celular. Entonces, la célula infectada se le induce a la muerte. Una vez que se muere, que se destruye esa célula, libera todos los antígenos o los microbios, los patógenos, al torrente circulatorio o al medio extracelular. Y ahí vienen los macrófagos, que fueron activados también por los linfocitos TCD4, y se comen todos los microorganismos, ¿sí? Y los destruyen. ¿Se ve ese mecanismo? ¿Se entiende? Sencillo. El otro es el del ataque directo, ¿sí? El de la destrucción. Los linfocitos TCD8 liberan proteínas particulares que se llaman granulina y perforina. ¿Sí? Lo que hacen estas proteínas son romper la membrana plasmática, ¿sí? Y romper todo el contenido celular, ¿sí? No solo el contenido celular, sino que también generan poros y destrucción del agente que está infectando esa célula. ¿Sí? Entonces, de esta manera, no son tan requeridos los macrófagos, ¿sí? Sino que directamente el linfocito T actúa, ataca y destruye, ¿sí? De esta manera es como que le abre la puerta para que el otro venga y se lo coma. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? Uno es apoptosis y el otro es lisis, ¿sí? Destrucción completa de la célula con todo lo que tiene adentro. ¿Qué pasa con los linfocitos B? Con los linfocitos B va a pasar exactamente lo mismo. Los linfocitos B tienen receptores en la superficie de la célula. Esos receptores son anticuerpos, pero esos anticuerpos no están en circulación. Todavía están pegados a la membrana plasmática del linfocito B. ¿Sí? Cuando reconocen un antígeno, presentan o generan una presentación antigénica al linfocito TCD4, que también se activa, libera interleuquinas y genera la coestimulación para la activación de ese linfocito B. Este linfocito B que reconoció este microbio, como dice la presentación, se va a activar, ¿sí? Y va a generar, por un lado, células plasmáticas, ¿sí? Cuando el linfocito B se activa, se transforma, genera un cambio en su estructura, cambia de nombre, deja de llamarse linfocito B y pasa a llamarse célula plasmática. Estas células plasmáticas son las células que van a generar la liberación de anticuerpos. ¿Sí? No solo que van a generar anticuerpos y células plasmáticas, sino que también van a generar células de memoria. Entonces, todos los linfocitos de la respuesta inmunitaria generan células efectoras o clonales y memoria. Entonces generan especificidad y memoria, ¿sí? Que fue lo que mencionamos como una de las principales características y diferencias entre el sistema innato y el sistema específico.
volvemos a lo mismo de siempre. Este linfocito que puede reconocer este antígeno, ¿sí?, se va a clonar, va a generar esta misma célula con este mismo epitope o con este mismo tipo de anticuerpo y va a secretar este anticuerpo, nada más, que pueda poder atacar únicamente a este antígeno. Si hay un antígeno diferente, esta célula 2 no lo va a poder reconocer. Vamos a tener que ver si la célula 1 o alguna otra célula puede reconocer ese antígeno. ¿Sí? Bueno, esto también ya lo vimos, ¿sí? Célula presentadora de antígeno, linfocito T helper, activación, coestimulación. El antígeno también es reconocido por el linfocito B. Hay coactivación entre el linfocito T CD4 y el reconocimiento antigénico del linfocito B, transformación en célula plasmática y liberación de anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Los anticuerpos son proteínas y se las llama inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son proteínas globulares, ¿sí? Tienen una forma parecida a esta, ¿sí? Esto es una representación esquemática, pero siempre los anticuerpos por lo general se los grafica con forma de Y. Tienen regiones constantes, regiones variables y regiones hipervariables. Dijimos que los anticuerpos son específicos contra un antígeno, ¿sí? Cada antígeno va a tener un reconocimiento de un tipo particular de anticuerpo, ¿sí? Entonces, la zona constante de los anticuerpos es la que vamos a encontrar, por ejemplo, como parte transmembrana de la superficie de los glóbulos blancos, ¿sí?, de los linfocitos B. Y la parte variable va a ser en donde se va a producir el reconocimiento antigénico. ¿Por qué es variable? Porque eso es la cerradura para cada llave, ¿sí? Entonces, todas las cerraduras las encontramos en las zonas variables de los anticuerpos. Si viene un agente que no tiene con una llave particular, que no tiene una cerradura que es reconocible por los anticuerpos, ¿sí?, no va a haber una respuesta inmunológica. Entonces, tiene que haber variabilidad en los anticuerpos, ¿sí?, igual que en los distintos tipos de receptores de los linfocitos T. Hay regiones hipervariables para generar adaptación de ese antígeno, ¿sí? Puede haber un reconocimiento de un antígeno particular que genere, que no sea exactamente igual, ¿sí?, pero que después, a medida que se va clonando la célula, va generando modificaciones pequeñas para que se genere un receptor o una unión específica y bien formada entre el antígeno y el anticuerpo, ¿sí? Es como cuando van a hacer un duplicado de una llave. Bárbaro, la llave es igual, abre pero le cuesta. Entonces vuelven al cerrajero y dicen, tócamelo un poquito porque no me abre bien. Bueno, vuelven y ahí sí abrió bien la puerta, ¿sí? Lo mismo serían las zonas hipervariables. Esto es tedioso, chicos, es largo, es complicado. En la guía de teóricas tienen preguntas que lo van a ir ayudando a seguir esta clase y también a entender todo lo que pasa y a saber a dónde focalizarse para el sistema inmunológico. Cuando hablamos de anticuerpos e inmunoglobulinas, tenemos 5 tipos principales de anticuerpos, ¿sí? IgM, IgG, IgA, IgE e IgD. ¿Escucharon alguna vez hablar de estos tipos de anticuerpos? No. Los anticuerpos, los nombres de los anticuerpos están dados por los distintos tipos de cadena pesada. La cadena pesada, ¿sí?, o la cadena constante, es la que se encuentra en la superficie o en la región transmembrana de
de las inmunoglobulinas, de los anticuerpos. Hay distintos tipos, ¿sí? Mu, gamma, alfa, epsilon y delta. ¿Sí? Los nombres vienen asociados a las letras griegas. La importancia de esto es que cada tipo particular de anticuerpo tiene funciones diferentes. ¿Sí? Entonces, tenemos IgG, IgE, IgD, IgM e IgA. Hay formas distintas de anticuerpos. La mayoría dijimos que tienen una forma de Y, pero también tenemos formas pentaméricas, como para la IgM, y formas diméricas, triméricas o individuales para la IgA. Funciones de los distintos tipos de anticuerpos. ¿Sí? ¿Saben cómo podemos distinguir una respuesta inmune aguda y una crónica? ¿O cómo podemos saber si un paciente estuvo infectado con tal virus o no? ¿Qué medimos? Los anticuerpos. Bien, pero anticuerpos hay distintos tipos. ¿Sí? Principalmente lo que vamos a medir va a ser la IgG. La IgG es una inmunoglobulina que está secretada por los linfocitos B, ¿sí? O por las células plasmáticas, en realidad, que ya fueron activadas, o sea, serían las células plasmáticas de memoria. Cuando las células plasmáticas de memoria se activan, generan inmunoglobulina G, IgG. Cuando es la primera vez que se genera esa inmunoglobulina, lo que se genera es IgM. ¿Sí? Entonces podemos distinguir de una respuesta crónica de una respuesta aguda buscando distintos tipos de inmunoglobulinas, IgG o IgM. ¿Sí? La IgD la encontramos principalmente como parte de la superficie de los glóbulos de los linfocitos B, no se encuentra en circulación. La IgA es sumamente importante en las secreciones porque es el tipo principal de anticuerpo que vamos a encontrar en las mucosas, ¿sí? En las secreciones lagrimales, sobre todo en la leche materna. ¿Por qué es tan importante la lactancia materna? Porque la madre transmite a su hijo inmunidad a través de los anticuerpos. ¿Qué tipo de anticuerpo? IgA. ¿Sí? Este tipo principal de anticuerpos. También la madre transmite anticuerpos a su hijo durante el embarazo, ¿sí? A través de la placenta. La IgG atraviesa la barrera placentaria y actúa como defensa en el bebé. ¿Sí? La IgE es sumamente importante en las respuestas inflamatorias. La IgE es un tipo de anticuerpos que encontramos muy aumentadas en reacciones alérgicas. ¿Sí? Profe, con respecto a la lactancia, ¿sería una respuesta innata artificial de la madre al... No, no es artificial, es natural, ¿sí? Porque está generado por la madre. ¿Sí? No me acuerdo cuáles son los grupos sanguíneos que no son compatibles, pero viste que hay veces que si anda una mujer de un cierto grupo factor, un hombre de otro cierto grupo factor, y la mujer queda embarazada, se puede llegar a producir un aborto espontáneo. Sí, es incompatibilidad de RH. ¿Es por eso? En parte sí. ¿Sí? Se llama incompatibilidad de RH. ¿Sí? Es cuando la madre tiene un grupo y factor y el bebé tiene un grupo y factor diferente. Entonces, los anticuerpos de la madre, por ejemplo, que son A y el bebé es B. ¿Sí? Entonces, los anticuerpos de la madre van a atacar los B. ¿Sí? Y el bebé tiene B. Entonces puede generar un ataque específico contra ese tipo de glóbulos rojos y generar la destrucción de esos glóbulos rojos. ¿Sí? Puede generar un aborto espontáneo también. ¿Sí? O puede generar abortos en el segundo embarazo. Durante un primer embarazo puede no ocurrirse, puede generarse una inmunización, ¿sí? Porque hubo células de memoria, hubo una respuesta, y ante un segundo embarazo, y
pero estuvo todo bien, y ante un segundo embarazo, con la misma situación, sí puede correr riesgo. Esto se resuelve con un tratamiento, ¿sí? Directamente bloqueando parte de los anticuerpos, ¿sí? Generando un poco de inmunosupresión, y puede ocurrir el embarazo sin ningún problema, ¿sí? Profe, las células clones serían las células de memoria. No necesariamente. Tenemos dos tipos de células. Cuando se activa una célula de un linfocito B, linfocito T, tenemos clonación de dos tipos. Células que se van a clonar y van a ir a actuar o van a secretar interleuquinas, van a ir a transformarse en células plasmáticas y generar anticuerpos, o van a ir a generar linfocitos T citotóxicos CD8 activados. Por el otro lado, se van a generar células que no van a estar activas y van a disminuir su tasa metabólica y van a generar memoria. ¿Sí? La memoria es el receptor específico contra ese antígeno en la superficie de esa célula. Eso es la memoria. ¿Sí? Una célula que tiene un antígeno específico, un receptor específico contra ese antígeno. ¿Sí? ¿Por qué son importantes los anticuerpos? Neutralizan a los antígenos. ¿Sí? Esto es lo que yo les mencionaba en un principio. Los anticuerpos tienen dos brazos, ¿sí? En esa especie de Y. Entonces, en un brazo pueden reconocer un antígeno en una célula, y con el otro brazo reconocer otro antígeno en otra célula. Y así se van juntando distintos anticuerpos con células afectadas, y eso evita que se propaguen esas bacterias, por ejemplo, ¿sí? Porque quedan aglomeradas. Puede generar inmovilización bacteriana. Las bacterias tienen flagelos, ¿sí? ¿Se acuerdan los flagelos? Son estructuras móviles, ¿sí? Con distintas combinaciones de... Ay, se me fue el nombre. Microtúbulos, gracias. ¿Sí? Con distintas combinaciones de microtúbulos que permiten el movimiento de esa cola que tiene la bacteria. Entonces los anticuerpos se unen directamente a estos flagelos y evitan el movimiento bacteriano. ¿Sí? También lo evitan por este tipo de mecanismos. Cuando hay esta neutralización de antígenos, se puede producir una aglutinación, se van reconociendo. Esto genera un aumento en la densidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo muchas células, todas juntas, y eso puede hacer que se precipite en el endotelio de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Entonces, ahí va a dejar de circular. Y puede venir un macrófago y comérselo y destruirlo. ¿Sí? Entonces puede haber aglutinación y precipitación de antígenos. Puede haber también activación del sistema del complemento. Los anticuerpos inducen a la activación del sistema del complemento, entonces van a generar la activación de poros en esas células y la destrucción de esa célula infectada o de esa bacteria. Y también estimulan la opsonización, que es la fagocitosis por parte de los macrófagos. ¿Sí? Todos estos mecanismos son lo que hacen importante a los anticuerpos. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, esto es más o menos lo mismo en otro tipo de dibujito. Y esto es importante porque las células plasmáticas son las únicas células del cuerpo que tienen la capacidad de hacer un reordenamiento en su ADN. ¿Sí? ¿Vieron cuando hablábamos de transcripción y decíamos que hay un splicing alternativo o un splicing en el mensajero inmaduro, que para ser maduro, ¿sí? Tiene que haber un capuchón, una cola de poliA y un splicing, ¿sí? Un corte y empalme? Pero eso ocurre a nivel del ARN. Las células, los linfocitos B, cuando se activan, generan un reordenamiento en su ADN. ¿Sí? Nosotros vimos que hay distintos tipos de zonas en un anticuerpo.
zonas constantes o piernas, zonas variables, ¿sí? También tenemos los brazos, tenemos zonas hipervariables. Y dijimos que esos anticuerpos son específicos contra un antígeno. Son la cerradura para una llave particular. ¿Y para otra llave? ¿De dónde viene la otra llave? De estas regiones hipervariables, ¿sí? Y variables. Para generar la clonación y la memoria, la célula plasmática tiene que ser capaz de generar un único tipo de anticuerpo contra ese antígeno particular. Este anticuerpo, no otro. ¿Cómo se asegura una célula para generar siempre un mismo mensajero? Estas células reordenan su ADN. Hacen splicing, ¿sí? En el ADN. Entonces van generando a nivel del ADN de un glóbulo, de un linfocito B, hay distintos segmentos, ¿sí? Entonces estos segmentos se van recombinando entre sí y se va cortando lo que no sirve, ¿sí? Entonces hasta generar el ensamblaje de una secuencia de ADN que me permita dar siempre el mismo mensajero. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Sí? Son las únicas células que pueden generar un reordenamiento en el ADN. ¿Sí? Y esto es sumamente importante para la variabilidad y para la memoria, porque esta célula siempre va a generar el mismo anticuerpo y no otro. ¿Cómo puede ser la respuesta inmunitaria? ¿Sí? Y acá volvemos a lo que habíamos estado hablando antes. ¿Para qué sirve la memoria? Cuando nosotros tenemos un reconocimiento antigénico de un agente, ¿sí? En el día 0, hasta que se genera la respuesta inmunitaria, ¿sí? Pasa una cierta cantidad de días, ¿sí? Cuando nos infectamos del virus de la gripe, hasta que nos engripamos, nos enfermamos, nos recuperamos, pasa un tiempo, ¿sí? 1 o 2 semanas por lo menos, ¿sí? Eso es una respuesta primaria, ¿sí? Ojo que no es una inmunidad primaria, es una respuesta primaria, ¿sí? Y es la primera vez que nos encontramos con ese antígeno. Cuando nos volvemos a encontrar con el mismo antígeno, ¿sí? Más adelante, ya tenemos una respuesta de memoria. Entonces el tiempo es mucho más corto. Y no solo que es más corto, sino que la respuesta es mucho más fuerte. Hay más generación de linfocitos B, más generación de linfocitos TCD4, más generación de linfocitos TCD8. Entonces la respuesta se genera mucho más rápido y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estuvimos en contacto contra un antígeno. ¿Sí? ¿Se vacunaron contra la gripe? Sí. No. ¿Se enfermaron? Sí. No. Algunos que se vacunaron sí, otros que se vacunaron no. Bien. ¿Por qué es importante la vacunación? Esto genera memoria, genera una respuesta mucho más rápida y abrupta del sistema inmunitario específico. ¿Sí? Entonces, no nos enfermamos porque el cuerpo actúa mucho más rápido. ¿Sí? Profe, es cierto que si por ejemplo te vacunas seguido, no conviene tanto porque van generando resistencia los virus. Y cuanto más te vacunes, más resistencia van a generar. No sería tan así. ¿Sí? El problema de la resistencia está dado muchas veces con los tratamientos o con los antibióticos. ¿Sí? Una persona que constantemente está tomando antibiótico, ¿sí? Por distintos efectos, cuando se enferme gravemente, se va a enfermar con un tipo de bacteria que no va a responder a ese tipo de medicamento. ¿Sí? Y ahí
no va a haber mucha respuesta. ¿Ah? Ese es el problema de automedicarse, ¿sí? Y el tomar antibióticos frente a una infección bacteriana, perdón, frente a una infección viral, ¿sí? La típica que vamos al médico, bueno, y no, esto es viral, pero no me puedes dar algo para tomar, y no, o sea, y un antibiótico, bueno, yo me empecé a tomar antibiótico por las dudas. Pero si es viral y el antibiótico funciona contra otro tipo de agente, ¿sí? No tiene nada que ver. Sí se generan resistencias, ¿sí? Los tratamientos, cuando... O sea, ¿qué viene primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Viene la resistencia o la droga que genera la resistencia? O sea, ¿la resistencia la trae el patógeno o la genera el tratamiento? La resistencia la trae el patógeno, ¿sí? Lo que hace la droga es tratar de disminuir lo más posible la cantidad de patógeno que hay. ¿Cuál va a sobrevivir? Y el que es resistente es el tratamiento. Como es resistente, por más antibiótico que yo me tome, ¿sí? La bacteria resistente, entonces sigue actuando, sigue infectando. ¿Cómo? También tiene memoria, digamos, el patógeno, por así decirlo. No es que tiene memoria el patógeno es selección natural. ¿Cuál va a sobrevivir? Y el más apto, ¿sí? El que sea resistente, ¿sí? Bien, entonces la respuesta primaria se desarrolla en 1 o 2 semanas, incluye respuesta celular y de anticuerpos. El anticuerpo predominante es del tipo IgM porque es el primer contacto que tenemos contra ese antígeno. Los niveles de anticuerpos caen rápidamente. Frente a una respuesta secundaria de memoria se desarrolla mucho más rápido, incluye también respuesta celular y de anticuerpos. El tipo predominante de anticuerpos es el IgG, ¿sí? Y los niveles permanecen mucho más altos tanto de anticuerpos como de células. Volvemos a lo que habíamos visto al principio de inmunidad activa, pasiva, natural, artificial, ¿sí? Inmunización activa. Natural es cuando nos exponemos a un antígeno, ¿sí? Nosotros solos estamos generando, frente a exposición a un antígeno, una respuesta, ¿sí? De generación de anticuerpos, ¿sí? Artificial es la que se genera a través de los anticuerpos, de la vacunación, ¿sí? Nos vacunamos justamente para generar una inmunización activa, ¿sí? Porque la genera el cuerpo, el propio cuerpo genera esa inmunización, inducido de manera artificial a través de una vacuna. Las inmunizaciones pasivas también tenemos natural y artificial. Y acá está lo que me comentabas vos. La inmunización natural, pasiva, es la que se produce por la lactancia, por ejemplo, o a través de la placenta. ¿Sí? Es la de la madre al hijo. ¿Por qué es natural? Y porque la madre es la que está generando el anticuerpo de manera natural, ¿sí? Pero es pasiva porque el bebé no está generando ese anticuerpo, lo está recibiendo, ¿sí? Artificial, pasiva y artificial, es cuando no se generan anticuerpos, no lo está generando el cuerpo y tampoco los trae la madre, sino que se transfieren, ¿sí? Se hace una inyección de anticuerpos, ¿sí? Un suero particular. ¿Qué pasa en el caso de las mordeduras de serpientes? ¿Sí? Hay que llevarlo y ponerle un antisuero, ¿sí? Un suero que actúe directamente contra una toxina de esa serpiente o de esa araña o lo que sea. Esa inmunización es artificial, ¿sí? Porque yo estoy inoculando directamente anticuerpos contra un agente específico, ¿sí? Y el cuerpo no los está generando.
¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Bien. Terminamos. ¿Sí? ¿Vieron que mostró? Bien, entonces, si tienen 10 minutitos,